A ver ahora, por ejemplo, otros tipos de igualdades donde, supongamos, la primera que tenemos que sacar es todos los valores tales que el seno complejo de un determinado número nos quede igual que el coseno hiperbólico de ese mismo número, ¿no? Entonces, este tipo de ecuaciones lo que hay que hacer es tratar de... Acá, perdón, esto es coseno hiperbólico de 4. Bueno, este tipo de ecuaciones lo que hay que hacer es tratar de alguna manera, aplicar las definiciones de cada número, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cómo nos queda la definición de coseno hiperbólico de 4. O sea, coseno hiperbólico, si nosotros estamos hablando, digamos, de una determinada variable, esto nos va a quedar como e a la variable más e a la menos la variable, todo esto dividido 2, ¿sí? Con lo cual, aplicando lo mismo en este caso, coseno hiperbólico de 4 nos va a quedar como e a la 4 más e a la menos 4, todo esto dividido 2, ¿sí? Vamos a ajustar un poquito esta definición. Fíjense, esto nos va a quedar como un medio de e a la 4, e a la menos 4 que nos queda como 1 sobre e a la 4, o sea que esto nos va a quedar como un medio de e a la 4 por e a la 4 más 1, todo esto sobre e a la 4, ¿sí? Y en este caso, esto nos va a quedar como e a la 8, ¿sí? Que se suman los exponentes más 1 sobre 2 por e a la 4. Esa sería la idea, ¿ok? Entonces llegamos a este valor, ¿sí? Más o menos que esa sería la expresión que tenemos en este caso. Ahora, si ustedes se fijan, esto por ejemplo es la definición de libro que nosotros tenemos, pero una opción por ejemplo es tomar cómo sería la definición de seno complejo, ¿sí? Seno complejo en este caso se puede pensar de la siguiente forma, como si fuera, en este caso, e a la i de z menos e a la menos i de z, todo esto sobre 2i. Es una forma también de resolver el problema, digamos, de este sentido. ¿Ok? Entonces, pensémoslo, por ejemplo, si igualamos ambos términos, ¿no? ¿Cómo nos quedaría en cada caso? ¿Sí? Para tratar de entender un poco el concepto. Fíjense, vamos a tener la igualación, vamos a tener e a la i de z menos e a la menos i de z, todo esto sobre 2i, que esto nos va a quedar como e a la 4 más 1 sobre e a la 4, todo esto por un medio, ¿no? Vamos a multiplicar ambos lados por 2, esto se nos va, acá lo mismo, y luego multiplicamos ambos lados por, en este caso deberíamos multiplicar por conjugado de i, que sería multiplicar por menos i ambos lados de la igualdad. Con esto lo que estamos logrando básicamente es que acá nos quede menos i cuadrado, que va a quedar con 1, ¿sí? Y va a cambiar toda la cuestión de este lado, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como menos i, ¿sí? Fíjense en este caso, menos i por e a la i de z menos e a la menos i de z, todo esto que queda como menos i, ¿sí? En este sentido, por e a la 4 más 1 sobre e a la 4, ¿sí? Que sería en definitiva el número en cuestión. ¿Ok? Todo esto fíjense que acá esto se cancela, es como multiplicar por el número 1, ¿sí? Y ahora básicamente vamos a tener para la multiplicación tenemos menos i por e a la i de z más i por e a la menos i de z, que esto nos queda como e a la 4 más e a la menos 4. Fíjense que si reescribimos la ecuación nuevamente de esta forma, nos va a quedar algo de este estilo, ¿ok? Vamos a hacer una pequeña sustitución, vamos a llamarle, supongamos, x a e a la i de z, de forma tal de que esto nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Esta parte nos va a quedar como x y esto nos queda como 1 sobre x, ¿no? Básicamente la idea, ya les digo, es reemplazarlo en dos pasos, ¿sí? Que esto nos queda menos 2 por i por el coseno hiperbólico de 4, que ya nosotros lo habíamos calculado como valor definido. Sí, lo que estamos haciendo es simplificarlo un poco para que quede más trabajable, ¿ok?
Entonces ahora, fíjense acá, multiplicamos por x, ambos denominadores arriba y abajo. Esto nos va a quedar como x al cuadrado menos 1 sobre x. Esto nos queda menos 2 por y por el coseno hiperbólico de 4. Entonces, básicamente ahora tenemos esta desigualdad. ¿Okay? Entonces, la idea ahora es tratar de trabajar un poco con esta desigualdad y ver básicamente cómo llegamos a resolverla. ¿Sí? Bien, si ustedes se fijan, esto tiene bastante que ver con una ecuación cuadrática, o parece, digamos, como una ecuación cuadrática, donde nosotros tenemos que buscar las raíces. La única diferencia es que tenemos una parte compleja, ¿sí? Esa sería la diferencia. Entonces, básicamente yo lo que les recomendaría es que a partir de acá, ya que son varios pasos, como para reemplazar y demás, la idea sería tratar de, ya les digo, hacer todas las cuentas y ver básicamente hacia dónde llegamos con esto, ¿sí? Pero a lo que van a llegar básicamente es que van a tener dos ecuaciones, ¿sí? Por separado. Pueden reemplazarlo así si quieren, ¿sí? Básicamente lo que van a llegar de acá es que la primera raíz queda como menos y sobre a la 4 y la segunda raíz queda como y por e a la 4. ¿Sí? Esas serían las dos soluciones por ahora que hay que tener en cuenta. Entonces, como nosotros habíamos tenido, ¿sí?, que x nos quedaba como e a la y por z, ¿sí?, en este caso vamos a tener, por ejemplo, igualando los dos casos. Si igualan ustedes acá en el primer caso, z les va a quedar como 1/2 por 4pi por k, ¿sí?, menos pi más 8 por i. Y luego si igualan x, que es e a la y de z, que van a tener y por e a la 4, que en este caso va a quedar como 1/2 por 4pi por k más pi menos 8i, ¿no? Obviamente con k entero en ambos casos. Vamos ahora a resolver esta ecuación, que es coseno de z igual a 2, ¿no? Digamos, acá lo lógico es, a lo mejor uno lo que primero se pregunta es decir, ¿cómo es posible que coseno me dé un valor que es mayor o menor que menos 1 si es que justamente coseno está entre 1 y menos 1, ¿no? O sea, sería la pregunta. O sea, obviamente que en los números reales este tipo de ecuaciones no tienen solución, pero justamente la idea es ver qué es lo que pasa con los números complejos, ¿no? Entonces, para recordar, coseno de un número complejo, en este caso, por definición, ¿sí?, esto nos va a quedar como e a la y de z, ¿sí?, más e a la menos y de z, todo esto sobre 2. Esa sería la definición de lo que es el coseno complejo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de buscar cuáles son los z que satisfacen esta condición con la definición compleja de coseno, como es la que estamos viendo nosotros hasta el momento, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar, tenemos 1/2, ¿sí?, en este caso por e a la y de z, más e a la menos y de z, que todo esto nos queda como 2. Multiplicamos por 2 ambos lados, ¿sí? Entonces en este caso, fíjense que esto se nos va, vamos a tener e a la y de z más e a la menos y de z, que esto nos queda como 4. Vamos a hacer una sustitución igual que hicimos hasta ahora, que nos va a quedar, por ejemplo, x como e a la y de z, ¿sí? Entonces, en este caso, esto nos va a quedar como x más x a la menos 1, que es igual a 4. Esto es lo mismo que decir x más 1 sobre x, que es igual a 4. Multiplicamos acá por x arriba y abajo, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como x al cuadrado más 1 sobre x, que es igual a 4. Multiplicamos por x ambos lados de la desigualdad, y esto nos va a quedar como x al cuadrado más 1, que es igual a 4x, o lo que es lo mismo, x al cuadrado menos 4x más 1 es igual a 0. Lo bueno de tenerlo de esta forma es que podemos sacar la resolvente. Entonces así quedan las raíces. Entonces ahora en este caso nosotros tenemos estas dos respuestas, ¿no? Acá es el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, fíjense. En la primera respuesta, e a la y de z, que esto nos queda como 2 menos raíz de 3, ¿ok? Entonces, 2 menos raíz de 3 es como queda, digamos, el módulo de la función, con lo cual, en este caso, fíjense de esta manera, si nosotros tenemos z, que nos va a quedar como x
más i por i, cuando tenemos i por z, esto sería i por todo esto mismo, ¿no? Entonces, esto nos va a quedar como i al cuadrado por i, ¿sí? Más i por x, o lo que es lo mismo, vamos a tener menos i más i por x. Esa sería, digamos, la definición. Y en este caso, ¿sí? Si queremos despejar, por ejemplo, porque este es el número en cuestión que hay que despejar para ver cómo quedan las respuestas, ¿no? En este caso, ustedes recuerden que para pensarlo en términos numéricos, ¿sí? Esto nos va a quedar como e a la x, que es el módulo del número, por e a la i de i, que en este caso es cuánto nos queda, supongamos que nosotros llamamos w a x más i por i, en este caso, e a la x es 2 menos raíz de 3 y el i que nos va a quedar 0. ¿Sí? Entonces en ese caso x va a quedar como el logaritmo natural de 2 menos raíz de 3. ¿Sí? Y ya con eso tenemos varios de los datos. Entonces, fíjense, en este caso tenemos e a la i de z, que esto nos va a quedar como e a la, o vamos a cambiar un poco las letras para que sea más cómodo, ¿no? En este caso tenemos e a la a por e a la i de b, ¿sí? Que esto nos queda como 2 menos raíz de 3. Y esto sería por e a la i de 2pi, dado que tenemos infinitos ángulos, ¿sí? Y acá nosotros vamos a tener que e a la a nos va a quedar este número, con lo cual a va a quedar como, en este caso, el logaritmo natural de todo este número. Entonces, este número, esto nos va a quedar como e a la a menos i más i por x, que esto va a quedar como e a la a más i por b, donde en este caso a más i por b nos queda como menos i más i por x. Entonces en este caso tenemos logaritmo natural de 2 menos raíz de 3 más i por 2pi, que esto nos queda como menos i más i por x, ¿sí? Entonces en ese caso vamos a tener, ¿sí?, cada uno de los valores en particular. ¿Ok? Entonces fíjense que de parte compleja, si x nos queda como 2pi por i, 2pi en este caso, las vueltas van a ser completas, ¿ok? Y en este caso menos i, que nos queda como logaritmo natural de 2 menos raíz de 3, ¿sí? Con lo cual, fíjense, hagamos la cuenta, logaritmo natural de 2 menos raíz de 3, que esto queda en negativo, con lo cual i va a quedar como 1,31 y monedas en cada uno de los casos, ¿sí? Entonces esa sería la respuesta, y lo mismo si replicamos para el lado de 2 más raíz de 3.